La estupenda escritora española Irene Reyes Noguerol vino a Lima para participar de la Feria Internacional del Libro y vino para presentar además su premiado tercer conjunto de relatos Alcaravea, que ha sido publicado por Páginas de Espuma, esta hermosa editorial dirigida por Juan Casamayor. En este libro de relatos uno puede encontrar personajes quebrados, rotos, sumidos en una atmósfera de melancolía. Pero además uno puede encontrar esa prosa de Irene poética que seduce. Justamente sobre este estupendo libro de cuentos que ya se puede encontrar en Lima y que lo pueden encontrar en la feria, en el stand de Ibero Librerías, pues sobre este libro, como les digo, conversé con Irene y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Y además los invito a que se suscriban al canal. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Irene Reyes Noguerol aquí, en Letra Capital. Hola Irene, ¿cómo estás? Primero que nada, bienvenida a Lima, al Perú, y gracias por este momento para conversar sobre tu libro de cuentos Alcaravea, que ha sido publicado por Páginas de Espuma, y que tengo entendido que es tu tercer libro de relatos, Sí, ¿verdad? eso es, el tercero, muchas gracias. Bueno, yo lo he podido leer y he quedado realmente fascinado por los Muchas relatos, gracias. y ya te diré algunos comentarios y preguntas que quiero compartir contigo. Pero primero quisiera partir por una curiosidad mía siempre, casi una obsesión diría, que es desentrañar, digamos, como el origen de un libro, ¿no? En este caso un conjunto de relatos, porque cuando uno lee el libro, uno advierte que si bien, por supuesto, cada relato es independiente, ¿verdad? Sin embargo, forman un cuerpo orgánico, digamos, ¿no? Hay vasos comunicantes, atmósferas similares, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo percibí es ciertas características en los personajes, ¿no? Sí. Complejos, quebrados, ¿no? Y otras más que ya te iré comentando. Pero quería preguntarte, en ese caso, ¿tú cómo suele ser tu proceso de escritura? Porque más o menos calculo que tus dos anteriores libros también van por ese mismo camino. Sí. Es decir, tú tienes una idea, digamos, previa de hacia dónde apuntar, o de repente vas escribiendo los relatos y vas viendo que de alguna manera todos te llevan a una dirección. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por darme aquí la oportunidad de charlar un ratito contigo y efectivamente creo que todos mis relatos se construyen en torno a una misma idea o a una misma voluntad. Más bien me interesan, como has estado comentando, este tipo de personajes rotos, ya sea casi por completo o ya sea en menor medida, pero sí personajes que están construidos en torno a una herida. Algunos de ellos quizás ya tienen esa herida más cicatrizada, por decirlo de alguna manera, porque quizás son dolores que ya han vivido, que ya han pasado y han digerido, y otros, sin embargo, se encuentran en ese momento justo de la rotura, ¿no? De ese momento de quiebre donde de repente se dan cuenta de que su vida ha cambiado por completo y reflexionan en torno justamente a ese instante. Entonces es verdad que tanto el primer libro como el segundo y el tercero tenían esta base común. Si bien el primero trataba temas más sociales y el segundo era una especie de revisitación de la mitología clásica en el mundo actual, creo que lo que tienen en común estos primeros dos libros con el tercero es justamente esa necesidad de explorar la vulnerabilidad humana, que realmente es lo que me resulta más atractivo en literatura, tomar personajes dentro de su complejidad, entendiéndolos no como algo plano, sino poliédrico, con distintas visiones, distintas perspectivas, con sus aristas, con sus esquinas, con sus rincones de luz y de sombra, y a partir de ahí analizar, interpretar también el comportamiento humano, bucear en definitiva en lo que sería la psique, la psicología de quiénes somos nosotros. Entonces este libro nace justamente a raíz de esta voluntad inicial y claro, en este caso tenemos dos bloques de personajes, dos grandes
apartados en los que podría dividirse el libro. Y en primer lugar, los personajes de relevancia histórica, artística, personas como pueden ser Antonio Machado, Lope de Vega, Van Gogh, que todos hemos conocido, que todos hemos estudiado. Y en segundo lugar, hay otro bloque de personajes que corresponderían ya a mi universo familiar, lo que sería una genealogía, una mitología, si queremos decirlo así, más íntima también, ¿no? Todos esos antepasados que en mi caso, como en el caso de todo el mundo, corresponderían a la anonimia, sus recuerdos quedarían en nada, y sin embargo he sentido que había una necesidad de restituir la dignidad de todos estos ancestros, no únicamente de los míos, sino de los de todas las personas, ¿no? Es decir, entender que tanto ellos como los personajes de importancia histórica comparten una misma sensibilidad, y especialmente estos momentos de quiebre, de fragilidad, esta construcción en torno a la herida. Ahora que mencionas eso, mientras leía, o mejor dicho, no mientras leía, pero luego de leer el primer relato, que tiene que ver justamente con Van Gogh, y es Van Gogh escribiéndole a su hermano, una carta muy sentida, muy que te embarga. Ahí me parece una parte que me parece que de alguna manera tiene relación con todo el libro. Es por lo menos una lectura mía, de repente tú me dirás si es muy excesiva, pero cuando Van Gogh reflexiona en torno a los colores y hace hincapié en el gris, ¿no? Lo trato de buscar en el libro, pero no lo encontré, pero menos mal que lo apunté. Él dice algo así como: solo el gris expresa esa pena larga y sin aspavientos que es la melancolía, ¿no? Y luego hay otra parte que dice el gris como punto de encuentro entre lo pasado y lo presente. Y creo que de alguna manera todo el libro tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es decir, cuando uno termina de leer el libro, siente esa melancolía de los personajes, esa sensación de, más allá de lo que decíamos de personajes, digamos, quebrados, golpeados, es que han perdido algo, ¿no? Y esta mirada hacia el pasado también, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, además está muy bien visto, te lo agradezco. Todos los personajes tienen en común esa sensación de nostalgia, de melancolía, esa conciencia de que han perdido algo que es totalmente irrecuperable, ¿no? Puede ser una persona, pero pueden ser también otros vínculos, otros afectos, cualquier otro tipo de motivos. Y ellos tienen esa sensación presente desde el momento en el que se narran los textos, de que aquello que han perdido nunca nadie se lo va a poder volver a restituir, ¿no? De manera que solamente le queda reflexionar sobre ese pasado que ya no está, tender puentes inciertos al final hasta el futuro, y sobre todo tienen la capacidad de indagar en ese instante, en ese momento concreto desde el que están escritos estos cuentos, que es lo que me interesa a mí, una concepción del relato quizá más cercana a la poesía, en el sentido de que lo que disfruto haciendo realmente es ahondar o sumergirme en ese instante, encontrar el detalle, lo pequeño, lo mínimo, exprimirlo al máximo, y siempre teniendo muy cercana o muy presente esa noción de la nostalgia. Yo, por ejemplo, siempre he sido una persona muy melancólica, muy nostálgica, entonces creo que también es de alguna manera eso queda impreso en algunos de mis personajes, en este caso además en la gran mayoría. Y el gris que comentas, por ejemplo, ahí de ese primer texto donde Van Gogh de manera ficticia le está escribiendo esta carta a su hermano cuando ella está en el sanatorio del sur de Francia, porque bueno, toda su vida combatió durante una enfermedad mental que tenía que ser muy dura, un trastorno así muy acusado. Él señala ahí este color, ¿no? Él en un principio lo está señalando en el sentido de que él es consciente de que va en algún momento a perder la lucidez, la cordura, la conciencia del cuerpo, a sí mismo, ¿no? Entonces todos esos colores que, por ejemplo, vemos reflejados luego en sus pinturas, en sus cuadros, esos colores vibrantes, intensos, hermosísimos, él siente de repente como si desaparecieran y queda el gris. Entonces el gris en este sentido, él lo opone además a la presencia fuerte del blanco o del negro, ¿no? El blanco simbolizando lo que sería la luz, la pureza también, y el negro como la nada absoluta. Entonces él insiste mucho, igual que luego aparece también en otros cuentos del libro, en esa presencia constante del gris, el gris entendido no como algo absolutamente demoledor, ni desgarrador, ni un quiebre total, sino como una especie de rotura o de dolor
no más pequeño necesariamente, porque hay personajes con grandes dolores en este libro, pero sí más suave, más mantenido, más constante a lo largo del libro, de manera que aquí no aparece, por lo menos en el texto de Van Gogh, un motivo de dolor punzante, podríamos decirlo así, sino que en este caso es más extenso. Lo pienso así en la mayoría de ocasiones, ¿no? Más vinculado también a este sentimiento de melancolía que va apareciendo en todos los cuentos y que nos hace entender que este dolor no es únicamente algo puntual que quede ahí, sino que tiene una extensión mucho mayor. Hay cuentos, bueno, yo he disfrutado todos, pero hay unos que me han conmovido más, como por ejemplo el cuento Petit Rat, ¿no? Que tiene que ver con esta madre y esta niña, y es un cuento muy fuerte porque de alguna manera nos está hablando pues de abuso infantil. Sí, efectivamente. Este cuento lo escribí a partir de una escultura de Degas. Yo conocía, pero no sabía que era Degas quien la había esculpido. Él lo conocía como pintor, porque a mí me gusta muchísimo el mundo de la danza clásica, del ballet. Entonces, claro, él lo conocía mucho por sus pinturas de bailarina. Pero esta faceta de escultor, y en concreto de esta figura de una bailarina, que es así, es muy pequeña, es finita, pero tiene de alguna manera una mirada desafiante, aunque está cuadrada en una cuarta posición perfecta de la danza clásica, tiene cierta actitud de desafío. Entonces intenté investigar a ver cuál era la historia que había detrás y finalmente descubrí la existencia de estas hermanas, en las que está inspirada, las hermanas Van Getten, que eran parte de lo que en la época se llamaban las Petigas de la ópera de París. Es decir, eran niñas, prácticamente preadolescentes, en la mayoría de ocasiones no llegaban a adolescentes, no eran tan mayores, que formaban parte del cuerpo de baile, nunca papel protagonista, de todas estas obras de ballet. Y que bueno, que ellas, aparte de dedicarse al mundo de la danza clásica, también al ser niñas de barrios marginales que no tenían absolutamente nada que ver con ese mundo elitista y glamuroso con el que nos imaginamos el París de la época, pues estas niñas, justo por ese motivo, por pertenecer a otro universo completamente distinto, estaban prácticamente condenadas a lo que comentas tú, ¿no? A lo que sería la explotación sexual, en este caso infantil, de manera que, como me pareció una historia tan tremenda y además que había dado lugar a una obra de arte, pensé que sería interesante también tratar justo sobre este tema, ¿no? Imaginar cómo podría ser la vida de esta niña, en este caso, aunque eran tres hermanas, yo quise inspirarme únicamente en una para poner el foco en concreto en un personaje en específico y quise imaginar en este caso cómo era la relación con su madre, ¿no? He querido situarlas a las dos dentro de un apartamento pequeñísimo, en un barrio completamente a las afueras del París de la época, muy precario, evidentemente, donde se escucha el sonido constante, la onomatopeya de las ratas cada 2 por 3, que luego ya se va desvelando que es algo distinto al final del cuento. Y ahí quise imaginar a ambos personajes no como si fuera un contraste de luz en el caso de la niña y sombra en el caso de la madre, porque se ve desde el principio que la madre debe dedicarse también a la prostitución y es quien finalmente va sumiendo a su propia hija en este pozo de depravación y de abyección, sino que en este caso no quería que la madre figurara como algo monstruoso, ¿no? Sino que realmente es una persona que está intentando hacer lo que pueda por sobrevivir, por sacar a su hija también adelante, incluso si eso lleva a que la propia niña se termine dedicándose a lo mismo que se dedica esta mujer. Entonces, por eso aparece en ciertos momentos en ese cuento de oscuridad, donde evidentemente se ve un poco qué es lo que puede estar sucediendo pues, en los entreactos, tras las funciones, tras los ensayos, pero al mismo tiempo también hay instantes de ternura, de conexión entre las dos, ¿no? Esta niña que prácticamente no es que solo ame a su madre, sino que a veces parece que la adora, que la idolatra, que la compara incluso con una virgen, ¿no? Entonces, para mí eso era lo interesante y ahí está también ese gris del que estábamos hablando antes, en la conciencia o en la voluntad de no centrarnos únicamente en los extremos, que serían el blanco y el negro, sino de situarnos a nivel narrativo en esa zona más indeterminada, más ambigua, más interesante también, en consecuencia, que realmente es la zona de los afectos humanos en la que nos movemos todos. Claro, y que además permite, digamos, que los personajes sean más humanos en el sentido no
no es de estereotipos de, digamos, el bueno y el malo, ¿no? Eso que es. son los extremos, ¿no? Claro, exactamente. Otra cosa, digamos, ahora que mencionas esto de la relación entre la madre y la hija y estas cuestiones filiales, ¿no? También pensaba en el cuento de Estos días azules, donde también hay una madre que tiene que hacer lo posible para sobrevivir en este caso, con un hijo ante la pérdida del esposo y de otra hija, ¿no? Pero traía a colación también el cuento anterior, porque otra de las cosas que yo he disfrutado muchísimo, muchísimo del libro es, digamos, la parte, digamos, técnica, por decirlo de alguna manera, de la escritura, ¿no? Es decir, un cuento terrible como el que hemos comentado, ¿no? Sin embargo, sin dejar de conmocionarnos, no nos, digamos, no sé, no nos agrede, porque el libro está narrado mejor dicho, sugiriendo más de lo que se dice, ¿no? Entonces, cada cuento, por ejemplo, me parecía que ibas dando cierta información, pero que luego se complementaba más adelante, ¿no? Es decir, no digamos, para decirlo en términos técnicos, no el introducción, conflicto, ¿no? Sino que de frente ya la historia, y en el camino nos vamos encontrando con de dónde viene esa historia, de dónde viene ese personaje, y eso está en todos los relatos, ¿no? Eso y lo que tú mencionabas hace un momento de la poesía, ¿no? Hay un tono poético que uno encuentra también en todos los relatos, ¿no? Muchas gracias. A mí siempre me ha gustado muchísimo leer poesía, la verdad. Creo además que es uno de los primeros acercamientos, junto a los cuentos tradicionales, que tenemos nosotros frente a la literatura, ¿no? Es decir, es esa primera conexión, es ese primer momento, primer contacto que vamos a tener y que pues, necesariamente nos va a marcar también a lo largo de nuestra vida. Y en mi caso la poesía procuro que tenga siempre bastante presencia en aquello que escribo, porque si bien soy lectora de narrativa pura, canónica, tradicional, como lo queramos decir, y disfruto mucho de las novelas o de los cuentos escritos de este modo, no me resulta natural escribir únicamente de esa manera. Sí que es cierto que quizá cuando empecé a escribir, siendo adolescente, me centraba más en lo que es la pura acción, pero actualmente lo que me resulta más atractivo es intentar romper la frontera que tradicionalmente hemos establecido entre los géneros canónicos, ¿no? La narrativa, la poesía, el teatro. Creo que siempre ha habido obras que se han encargado de fracturar esos límites que nosotros hemos impuesto y que precisamente suelen ser además los clásicos de la literatura, y es que también en la época en la que nos encontramos hay muchísimos autores que están tendiendo también a esto, ¿no? Es decir, a intentar comprender que quizá dentro de un texto narrativo, como pueden ser estos cuentos, tiene una parte o tiene un papel importante también la lírica, ¿no? Es decir, la musicalidad, el tono, el ritmo, la reiteración, que normalmente es en torno a lo que se estructuran todos mis cuentos, ¿no? Casi como si fueran una especie de letanía que a raíz del paralelismo consigue poco a poco insertarse en la mente tanto de autores en este caso como de lectores, me gustaría pensar. Entonces, claro, como decía, para mí la poesía es algo fundamental y está relacionada también con lo que comentabas antes de la sugerencia. A mí siempre me ha resultado bastante difícil escribir, por ejemplo, cuentos donde todo sea explícito. En primer lugar, porque no es lo que me interesa. Realmente creo que la literatura debe centrarse en algo diferente, como pueden ser la atención a los detalles, a lo pequeño, a lo que suele pasar desapercibido en la vida real, pero además me resulta realmente complicado escribir de una manera más directa. Ese quizá creo que es uno de los motivos por el que ni siquiera puedo escribir diálogo. Me resulta de verdad muy difícil todo lo que esté vinculado con mostrar algo directamente, como digo, es algo que no sé, que escapa de mi capacidad actual como autora. Entonces, por eso también intento centrarme siempre en aquello que es como si formara parte de una capa subterránea, ¿no? Como si no quedara por completo a la vista, sino que se dejara mostrar, se dejara traslucir poco a poco mientras uno está leyendo el cuento, ¿no? Creo que eso quizá también
genera interés en el lector. Por lo menos a mí como lectora me pasa cuando leo este tipo de libros donde se intenta mantener la tensión desde el principio y no se nos da esta estructura tan clara que comentabas pues de inicio, desarrollo, desenlace, ¿no? Sino que, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho empezar in medias res, sin dar un contexto muy detallado al lector, sino dejando también que la persona que va a estar al otro lado de este texto tenga una participación activa, ¿no? Es decir, entendiéndolo no como un ente pasivo que va a recibir un producto, que al final eso estaría ya mucho más relacionado con otro tipo de intención más vinculada al consumo, sino entendiendo que la otra persona necesariamente es el lugar donde tiene que culminar un texto. Es decir, yo puedo escribir un cuento, pero para mí no está terminado hasta que otra persona no lo interpreta. Creo en la capacidad activa que tiene el lector y precisamente como tengo esta convicción, creo que eso también hace que cuando escribo, en primer lugar, me guste basarme en la sugerencia, en lo implícito y en segundo lugar también tienda a un tipo de escritura. Algunos me han dicho farragosa en alguna vez, puede ser que sí, otros me han dicho barroca, que quizás sería el término objetivo. Entonces sé que es un tipo de escritura, al ser densa, recargada, tendente a la estética, reiterativa, sé que es un tipo de escritura que puede gustar o puede no gustar, ahí ya el libro de los gustos está en blanco, pero es cierto que creo que tiene mucha relación con cómo entiendo yo también el papel del lector que te decía antes. Otra curiosidad, ahora que hablaba justamente de los no diálogos, pensaba en los narradores en segunda persona, ¿no? Todos los cuentos están narrados en segunda persona, es un personaje que le está de alguna manera hablando a otro personaje, ¿no? Desde del primer cuento, que es la carta de Vincent a Theo, pero en realidad todos los cuentos hay un personaje que le está contando la historia a otro personaje. Esa decisión, cómo la tomas, tiene que ver con esto de lo que dices tú de tu, digamos, dificultad para el diálogo, y al mismo tiempo puede ser es un gran diálogo, ¿no? Claro, si lo miramos así, efectivamente sería como una especie de gran, si no monólogo, soliloquio que está dirigido a otra persona. Así podría ser, por ejemplo, el primer cuento, el de la carta de Van Gogh a su hermano, evidentemente es la expresión libre de un personaje que ni siquiera encuentra ningún punto. Es además mi manera natural de escribir, yo escribo sin puntos, luego ya los pongo para que no sea más agobiante todavía, pero escribo así a mano naturalmente y sin puntuación importante, ¿no? Como es el punto. Y en este caso creo que eso también está vinculado a una concepción más dialógica o más conversacional de la literatura. En el primer cuento es muy evidente porque literalmente es una carta a otra persona, pero es verdad que tiendo mucho a utilizar esa segunda persona narrativa que no se usa excesivamente porque además corre bastante riesgo, pero creo que muchas veces pensamos en que el riesgo que se corre está relacionado con una segunda persona que solemos entender como necesariamente epistolar. Es decir, es como si entendiéramos que tiene que haber alguien que se expresa en primera persona dirigiéndose a otro personaje que tiene que aparecer, o bueno, a lo mejor no tiene presencia, pero tiene que estar ahí, como el primer texto. Ese sí sería una segunda persona epistolar de manera muy clara. Sin embargo, en los otros textos, en la mayoría de los que aparecen ahí, no es ese el caso. Pienso, por ejemplo, en el segundo, mismamente, el que estábamos comentando, de Petit Rat, donde aparece esta segunda persona, pero no implica que se esté dirigiendo a alguien, sino que estamos tomando el punto de vista, la perspectiva de esta niña, que es realmente el personaje principal del segundo relato, y nos estamos dirigiendo a ella en segunda persona, no esperando que nadie responda, no entendiendo que tenga que haber necesariamente alguien al otro lado, sino manteniendo una perspectiva que es distinta a la primera y a la tercera, pero que a mí me resulta muy atractiva porque ni tiene la intensidad que a veces puede ser excesiva de la primera persona, ni tiene la distancia de la tercera, sino que para mí es como si fuera una especie de punto intermedio, ¿no? Pero como digo, siempre es esta segunda persona, exceptuando el primer cuento, entendida no como algo confesional ni necesariamente epistolar, sino como una manera diferente de poner el foco en un personaje determinado. Claro, de situarnos en un punto, digamos. Sí, ¿no? Es verdad, tienes razón. Nos da una cierta cercanía,
pero intermedia, como decías, ¿no? Sí. Y lo que me hace pensar también en el gris, digamos, ¿no? Sí, exacto. En un equilibrio, sí. Bueno, otra cosa que quería también preguntarte es sobre el título. Confieso que no conocía, luego lo googleé y es una planta, ¿verdad? Es una planta, sí. Intuyo que tiene que ver con tu biografía, con tu infancia, porque justamente el último relato que tiene ese nombre está dedicado a tu bisabuela. Sí, eso es. Efectivamente, la alcarabea es una planta, sucede lo mismo en España, nadie la conoce. Y yo no es que la conozca porque sea experta en botánica ni nada de eso, porque nada más lejos de la realidad, sino que es una palabra que yo escuchaba dentro de una nana con la que yo me dormía cuando era niña, que me cantaba mi madre de mi abuela y bisabuela, que es el personaje del último cuento homónimo además al título del libro, y por eso le tenía un cariño importante, porque aquí he intentado también en esta obra rendir una especie de pequeño homenaje a toda esa tradición popular, oral, anónima, en la gran mayoría de ocasiones, a todas aquellas personas en definitiva que han formado parte de nuestra formación como lectores, y también personal, evidentemente, y que muchas veces no tienen el reconocimiento que merecerían, ¿no? Entonces por eso aparece ahí esa segunda parte del libro, donde los personajes principales son realmente antepasados míos, a los que no he llegado a conocer tampoco, con lo que para mí también están a medio camino entre la realidad y la ficción, pero cuyas vidas he escuchado desde que soy muy pequeña y me parecían muy interesantes además para contar. Entonces ahí está esa primera raíz y ese primer motivo familiar, afectivo, si lo queremos decir así, por el que yo quise que esta palabra fuera el título del libro, pero además también es que la alcarabea me interesaba en concreto porque es una planta cuyas semillas tienen al mismo tiempo un sabor amargo y dulce. Entonces, ese era el atractivo que tenía en concreto para mí en este libro, ¿no? Entender cómo todos los personajes que planteo aquí, a pesar de que estén transitando en la mayoría de ocasiones situaciones muy difíciles o terribles, algunas veces incluso, pero en todos los relatos sin excepción aparece en algún momento cierta luz, cierta ternura, cierta bondad que redime de alguna manera, ¿no? A lo mejor no termina de salvar a los personajes porque algunos son insalvables y se encuentran en contextos especialmente difíciles, pero sí que hay algún tipo de compensación emocional, por decirlo así, frente a todo el horror que están viviendo en la mayoría de ocasiones. Entonces ese era también otro motivo por el que quería que fuera el título del libro. Y luego, en tercer lugar, también hay una especie de motivación estética en esta palabra, porque es una palabra que yo siempre he pensado que tiene una sonoridad muy bonita, muy hermosa, que cuando se pronuncia en voz alta es casi como si se pudiera paladear, ¿no? Alcarabea, muy relacionada con la música, con este origen árabe tan importante también en la tierra de donde yo vengo, de Andalucía, de Sevilla, y justo por eso, como es una palabra también con una sonoridad particular, muy eufónica, pensé que tenía vinculación también con mi idea de literatura, ¿no? Donde se condensa no únicamente el contenido, sino también la forma, el estilo, toda esta intención poética que estábamos mencionando antes, y eso hizo que ese fuera el tercer motivo para que el título del libro terminara siendo Alcarabea. Estupendo. Ya para terminar, porque podría seguir haciéndote preguntas porque el libro realmente me ha fascinado. Muchas gracias. Voy a buscar los otros dos. Tengo entendido que el segundo tiene que ver con lo griego, ¿no? Sí, exactamente. Y además tiene un prólogo de Fernando Iwasaki, ¿no? de aquí peruano además, sí, un buen amigo. Y amigo común, claro. Estupendo. ¿Proyectos? ¿Ya estás encaminada en otro proyecto narrativo? Sí, me gustaría escribir otro libro también de cuentos, porque creo que es importante defender un género como este, sobre todo en España, porque siento que en Latinoamérica es un género que tiene la dignidad que se merece, que además tenéis tradiciones muy importantes de cuentistas, y yo eso es algo que valoro muchísimo, y pienso que también se nota mucho con las personas de aquí ese aprecio natural que existe por el cuento, que sin embargo en España no es algo que no sucede. Allí la preeminencia editorial la tiene la novela, claramente. Entonces
Siempre se piensa que uno empieza escribiendo cuentos como si fuera una especie de pequeño ensayo que en algún momento tiene que terminar en una novela, con lo que es una concepción un poco triste, pero es lo que sucede allí, y por eso es complicado también escribir cuentos, y precisamente por ese motivo también yo agradezco que existan editoriales como Páginas de Espuma que se dedican no únicamente a unir estos lazos entre ambos lados del Atlántico, que yo considero también muy, muy importantes a nivel literario, sino que también están rescatando y están revitalizando el género del cuento, pues hablando sobre todo hablando tanto de autores clásicos que publican y como de autores contemporáneos también en este caso. Entonces me gustaría seguir escribiendo relato breve. Hasta ahora este año no había podido escribir absolutamente nada porque me coincidió que justo el libro se publicó en septiembre, cuando empezó el curso escolar. Yo soy profesora también de lengua y literatura en secundaria y bachillerato. Entonces, claro, estuve estos 9 meses absolutamente desbordada en lo que es el trabajo de la enseñanza, pero también la promoción del libro, y recién ahora ya en verano por fin ya he tenido más calma, ya estoy viajando, es verdad, eso sí, pero disfrutándolo mucho, y ya sí que es cierto que tengo más tiempo para volver a escribir, así que me interesa ahora escribir otro libro de cuentos centrado también en estos momentos de fragilidad, de quiebre, de vulnerabilidad de personajes en la mayoría de ocasiones que no tienen voz, ¿no? Por ejemplo, los niños a mí son personajes que me interesan mucho, y el primer cuento que recién acabo de escribir para este siguiente libro, que se publicará pues, cuando sea, porque tampoco soy yo una persona muy, muy rápida escribiendo, soy bastante calmada en ese sentido. En todos los otros soy muy nerviosa, pero en el sentido de la escritura me gusta ser calmada, no me gustan las prisas. Y como decía, este primer cuento tiene un niño particularmente vulnerable, además, como personaje principal. Siempre me han gustado mucho los niños, ¿no? Porque incluso etimológicamente, si pensamos en la palabra infans, de infante significa aquel que no puede hablar. Entonces, me gusta tomar no únicamente a un niño como protagonista, sino a todas aquellas personas, todos aquellos personajes que tienen estas circunstancias, ¿no? Es decir, que por un motivo u otro no les ha sido concedida la libertad de expresión que merecerían, o no han sido capaces de expresar muchas veces el dolor que tienen interiorizado quizá desde hace demasiado tiempo. Entonces quería construir un próximo libro de cuentos en torno a esa idea, quizá con algún símbolo que vaya repitiéndose a lo largo de todos los relatos, para intentar aunar lo más posible el concepto. Ah, estupendo, estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Irene, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas y amigos, gracias. Su libro Alcarabea ya está también en Lima, por lo que tengo entendido ya está disponible también aquí. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Gracias.